Hoy en el archivo del día, el desastre de Hillsborough, 15 de abril de 1989. Sheffield, Inglaterra. Un estadio lleno. Miles de aficionados preparados para vivir una tarde de fútbol. Banderas ondeando. Cánticos en las gradas. La emoción de una semifinal de la FA Cup entre dos históricos del fútbol inglés. Pero en cuestión de minutos, aquella celebración deportiva se convertiría en una tragedia que marcaría para siempre la historia del fútbol mundial. 97 personas perderían la vida. Cientos más resultarían heridas. Y durante décadas, las familias de las víctimas lucharían para que la verdad saliera a la luz. Hoy, en el archivo del día, abrimos uno de los expedientes más dolorosos de la historia del deporte. El expediente del desastre de Hillsborough. El estadio de Hillsborough, en la ciudad de Sheffield, era el hogar del club Sheffield Wednesday. Había sido construido décadas antes, y como muchos estadios ingleses de la época, contaba con grandes sectores de pie para los aficionados. En aquel tiempo era normal que miles de personas vieran los partidos sin asientos, simplemente de pie, hombro con hombro. La semifinal de la FA Cup del 15 de abril de 1989 enfrentaba a Liverpool contra el Nottingham Forest. Dos equipos históricos. El partido atraía a decenas de miles de aficionados. Más de 53,000 personas llenaron el estadio esa tarde. La afición del Liverpool fue ubicada en la grada llamada Leppings Lane, una zona dividida en varios sectores, separados por vallas metálicas. Estas vallas se habían instalado años antes para evitar invasiones de campo y problemas con el hooliganismo. Pero ese día se convertirían en una trampa mortal. Horas antes del partido, miles de aficionados del Liverpool comenzaron a llegar al estadio. Muchos de ellos se concentraron en el acceso principal hacia la grada de Leppings Lane. Pero el diseño del acceso era deficiente. Había muy pocos torniquetes para controlar la entrada de tanta gente. Poco a poco, la multitud comenzó a comprimirse fuera del estadio. La presión aumentaba. Algunos aficionados empezaban a ser empujados contra las vallas exteriores. La policía temía que la situación se descontrolara. Entonces, tomaron una decisión que cambiaría todo: abrir una gran puerta de acceso conocida como Gate C. La intención era aliviar la presión en el exterior y permitir que la gente entrara más rápido. Pero no hubo control sobre hacia dónde se dirigía la multitud. Miles de personas entraron de golpe, y la mayoría avanzó directamente hacia los sectores centrales de la grada, sectores que ya estaban casi llenos. Dentro del estadio, la situación empezó a volverse peligrosa. Los sectores centrales, conocidos como Pens 3 y 4, comenzaron a llenarse más allá de su capacidad. Las personas que entraban por detrás seguían empujando hacia adelante. Los aficionados en la primera fila estaban atrapados contra las vallas metálicas que separaban la grada del campo. No podían avanzar, no podían retroceder. La presión de la multitud aumentaba cada segundo. Muchos comenzaron a gritar pidiendo ayuda, pero desde fuera era difícil comprender lo que estaba ocurriendo. El partido comenzó a las 15:00 de la tarde, pero apenas unos minutos después, la tragedia ya estaba en marcha. Personas empezaban a perder el conocimiento. Otras intentaban trepar por las vallas. Algunos aficionados lograron saltar al campo para escapar de la presión. Otros intentaban ayudar a quienes estaban atrapados, pero la multitud seguía empujando. A las 15:06 de la tarde, apenas 6 minutos después del inicio del partido, el árbitro decidió detener el juego. En el campo, los jugadores comenzaron a darse cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo en las gradas. Aficionados desesperados estaban siendo sacados al campo. Muchos estaban inconscientes, otros apenas podían respirar. La escena era caótica. Los espectadores arrancaban las vallas publicitarias para usarlas como improvisadas camillas. Personas comunes
se convirtieron en rescatistas improvisados. Intentaban salvar vidas con lo que tenían a mano. Pero para muchos, ya era demasiado tarde. Aquella tarde, 97 aficionados del Liverpool perdieron la vida. El más joven tenía apenas 10 años. Cientos de personas resultaron heridas. La mayoría murió por asfixia por compresión, una condición causada por la presión extrema de la multitud. Fue la peor tragedia en la historia del fútbol británico. Pero el dolor no terminó allí, porque después de la tragedia comenzó otra batalla, la batalla por la verdad. En los días posteriores al desastre, algunos medios de comunicación y autoridades difundieron una versión que culpaba a los aficionados del Liverpool. Se afirmó que estaban borrachos, que habían provocado el caos, que habían forzado las entradas. Pero muchas familias sabían que esa versión no era cierta. Durante años lucharon para demostrar lo que realmente había ocurrido. Investigaciones posteriores revelaron graves errores de planificación, control de multitudes y decisiones policiales. Las salidas estaban mal diseñadas. Los sectores centrales no fueron cerrados cuando alcanzaron su capacidad. Y no hubo una respuesta de emergencia adecuada. Durante más de 2 décadas, las familias de las víctimas continuaron luchando por justicia. Fue una de las campañas más largas en la historia judicial del Reino Unido. Finalmente, en 2016, una investigación independiente concluyó que las víctimas del desastre de Hillsborough habían sido muertes ilegales y que los aficionados no tuvieron responsabilidad en la tragedia. La culpa recaía principalmente en errores policiales y en la gestión del estadio. Para las familias, fue un paso importante hacia la verdad, aunque el dolor nunca desapareció. El desastre de Hillsborough cambió profundamente el fútbol en Inglaterra. Tras la tragedia, se realizaron grandes reformas en los estadios. Las gradas de pie comenzaron a desaparecer. Los estadios se transformaron en recintos completamente con asientos. Se mejoraron los sistemas de seguridad, evacuación y control de multitudes. Hoy, cada año, el 15 de abril, miles de personas recuerdan a las víctimas de Hillsborough. En Liverpool, los nombres de las 97 personas fallecidas siguen siendo leídos en silencio. Un recordatorio de que el fútbol es mucho más que un deporte. Es una comunidad, una familia. Para muchos aficionados del Liverpool, Hillsborough no es solo un recuerdo del pasado. Es una herida que todavía sigue abierta. Durante décadas, las familias de las víctimas llevaron fotografías de sus seres queridos a cada audiencia, cada investigación y cada acto conmemorativo. Su lucha no fue solo por justicia legal, fue por dignidad, por limpiar el nombre de quienes habían perdido la vida y por asegurar que una tragedia así nunca vuelva a repetirse en un estadio de fútbol. Lo que comenzó como una tarde de fútbol terminó convirtiéndose en una de las tragedias deportivas más dolorosas de la historia. Un desastre causado no por el juego, sino por decisiones humanas. Hoy, más de 3 décadas después, Hillsborough sigue siendo una lección sobre seguridad, responsabilidad y memoria. El expediente de hoy queda registrado en el archivo del día. El archivo se cierra, pero la historia nunca deja de pedir justicia.